Muy buenos días para todos. Es un placer de nuevo estar con ustedes, en compañía de ustedes y sin presiones. Este conservatorio está dirigido y llevado para ustedes por la Universidad de San Gil, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Lo que buscamos desde este conservatorio es que tengamos temas específicos, temas que profundicen en ciertos espacios que sean importantes para la comunidad y para nuestros estudiantes. El día de hoy tenemos al doctor Andrés Díaz Acevedo. El doctor Andrés Díaz Acevedo es abogado, especialista en Derecho Constitucional, con estudios en Filosofía y Teología, profesional en Ley de Insolvencia de Persona Natural y Pequeño Comerciante, así como reorganización empresarial. Es conciliador en Derecho y operador de insolvencia económica. En la actualidad, cofundador y director general de la Asociación Colombiana para la Negociación Estratégica, ECONES. Doctor, ¿cómo está, doctor Andrés? Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias a la universidad por fomentar estos espacios que son tan importantes para la actualización del derecho, porque creo que nos acercan a la realidad en concreto. Pasamos del derecho en las aulas a un derecho ya en la práctica del día a día, de lo que estamos a diario, con los que estamos interactuando, con las personas y los asuntos de las personas. Y es importante, o sea, eso es lo que buscamos, profundizamos desde la universidad, que nuestros estudiantes, sobre todo, no sea en estar aprendiendo tanto del libro, sino también el día a día, que es lo que nos prepara realmente para ser abogados desde el momento que se gradúan. Así es. Para inicio de esto vamos a arrancar con una pregunta sencilla. ¿Qué pasa con una persona que ya no puede pagar sus deudas y existe, si puede para ello existir una salida legal frente a eso? Claro, en Colombia hablamos hoy por hoy de algo que se llama el derecho de crisis. Es el derecho, digámoslo así, fundamental, se podría decir, que tiene la persona para poder estar en una situación que lo desacomoda, que para él es crítica. Decimos los que trabajamos procesos de insolvencia que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, porque atraviesa distintas dimensiones de la persona en su día a día. Entonces, por supuesto, una persona en situación de insolvencia, claro que tiene alternativas jurídicas y es un gran beneficio que tiene nuestra legislación al prever un proceso que le permite a la persona poder actuar con inteligencia financiera para atender esa situación de crisis. Las situaciones de crisis también hay que atenderlas de manera estratégica, de manera coordinada, de manera organizada. No podemos, frente a una situación de crisis, salir a tomar decisiones que de pronto pueden poner en jaque nuestro patrimonio, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los acreedores. De una u otra forma, todos tenemos acreedores y todos tenemos una interacción en la economía desde que nos levantamos hasta que terminamos el día, estamos en interacción con una economía. Entonces, esas situaciones de crisis hay que saber abordarlas desde el punto de vista estratégico con inteligencia financiera. Y ese punto estratégico, lo comentabas antes de haber arrancado la producción, importante lógicamente que sea en el momento adecuado, ¿cierto? Que no esperemos a que sea que ya estemos prácticamente en embargo, ¿cierto? Que sea en un momento adecuado, buscar como tal ese inicio para que no lleguemos lógicamente a problemas más grandes. Es muy importante prever y tener información acertada de este tipo de asuntos. Nosotros seguramente, algunos de las personas que nos están escuchando en este momento, viendo en este momento, ya traen a su mente personas que por deudas tomaron decisiones fatales, el suicidio, por ejemplo, personas que están en desesperación, personas que están en angustia, personas que no saben qué decidir, qué hacer, por dónde actuar. Se nos ha dicho siempre que debemos emprender,
que debemos ser emprendedores, pero ser emprendedores tiene una serie de responsabilidades y que muchas veces cuando esos compromisos no salen como nosotros esperamos, porque estamos sometidos a distintas variables del comportamiento social, del comportamiento económico, del comportamiento macroeconómico. Entonces, esas variables pueden ponernos en una situación de alerta y por deudas es posible que nosotros terminemos tomando decisiones fatales o llevando una vida que no es una vida de tranquilidad, sino que es una vida de zozobra, de angustia. Entonces, una información como la que vamos a recibir hoy es realmente muy poderosa para aquellas personas que se sienten identificadas con una situación de desesperanza, como puede ser crisis financiera, llámese desde el punto de vista personal, de finanzas personales, de finanzas familiares o de unas finanzas de emprendimiento, aquel que ha iniciado su negocio, aquel que ha tomado una decisión de crear empresa. Para él puede ser una situación también importante conocer esta información, no porque quizá ya lo prevea, o que pensemos que de una u otra forma vamos a llegar a una situación como esta. Pero es importante saber qué hacer si llega a darse una situación tal de crisis financiera. Es importante porque la mayoría de la gente pues tiene la percepción de que esto solamente va a aplicar para la persona jurídica. Y teniendo en cuenta ya todos los derroteros y como nos los estás llevando, lógicamente la persona natural se incorpora también a ello, ¿cierto? Y ese beneficio de la persona natural es más importante aún, ¿cierto? Porque el empresario normalmente ya tiene de cierta manera un conocimiento y tiene una cantidad de experticia que nos lleva con más facilidad a que tenga este conocimiento o al menos pueda acceder de una forma más fácil. Pero la persona normal, ¿cierto? La persona natural normalmente no sabe que tiene estas herramientas y que podría utilizarlas en el momento adecuado, lógicamente, como lo dijimos anteriormente, en el minuto adecuado, cuando yo tenga el embargo encima, pero es importante que ya la gente empiece a entenderlo, que es para todo el mundo, ¿cierto? Que es algo que abarca para todos. Claro, digámoslo así, el empresario que emprende, pues porque su equipo de trabajo está rodeado de un equipo de trabajo que le acompaña y le guía desde lo jurídico, desde lo financiero, desde lo tributario. Pero si nosotros analizamos la población más grande de colocación de créditos está en las personas naturales. En las personas naturales. Hoy por hoy el comportamiento de las personas desde el punto de vista económico y financiero ha cambiado, es distinto. Hoy estamos en una realidad que no es la misma de hace 10 años o de 20 años, donde había quizá un programa de cultura de ahorro. Hoy no, hoy tenemos una proyección más que va enfocada hacia el crédito. Entonces, ¿cómo el crédito se metió en la vida de las personas de a pie? Y nosotros vemos que hoy por hoy el crédito para todo, absolutamente, a veces desde lo más elemental, desde el mercado, desde los víveres, como hasta la lencería, qué sé yo, artículos tan pequeños, joyas, prendas, vestidos, un gran porcentaje de todos esos artículos se colocan con créditos y en específico con tarjetas de crédito, con créditos de libre inversión, porque la colocación de crédito hoy es un tema muy importante para que las personas puedan desarrollar sus actividades en el día a día. Entonces, claro, el ámbito de aplicación del sector que vamos o de la delimitación de la población de la cual vamos a conversar hoy y viene este proceso jurídico es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Ok, Andrés, entonces, ¿cuáles serían las señales para poder determinar esos supuestos de insolvencia?
La ley nos habla de unos requisitos, de unas condiciones para que las personas puedan entrar a la ley de insolvencia. Hemos dicho que insolvencia es la incapacidad de pago que tengo para poder cumplir con mis acreedores de acuerdo como lo había pactado inicialmente. Eso es insolvencia. Pero ¿cómo puedo determinar si ya me encuentro en una situación de insolvencia? Ese es el análisis y el diagnóstico que debemos hacer entonces los que estamos ya sea o atendiendo una persona que nos está consultando una situación como esta, o aquella persona que está en una situación de crisis y dice y escucha una información tan poderosa como la que estamos escuchando hoy. Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Será que yo cumplo o no cumplo? Entonces, un ejercicio muy sencillo es primero identificar en dónde, qué soy. Si soy una persona natural, no comerciante, o si soy un pequeño comerciante, porque tenemos que hablar y hacer la distinción, porque para las empresas tenemos una ley distinta, que es la ley 1116, pero para las personas naturales tenemos entonces la ley 2445 de 2025, que nos habla entonces de manera específica de las personas naturales y pequeños comerciantes. Pero ¿quién es el pequeño comerciante? Porque de pronto este término para muchos no es tan común, porque siempre hemos hablado en nuestra tradición jurídica colombiana de que hay personas jurídicas o personas que se dedican profesionalmente al comercio o personas naturales, pero la norma a partir del 2025 nos incorporó una distinción y nos comenzó a hablar del pequeño comerciante, que es aquel cuyos activos no superan los 1.000 salarios mínimos, sin incluir su vivienda familiar y su vehículo de trabajo. Esta persona es la que se puede considerar como pequeño comerciante. Colombia es un país de pequeñas empresas, de economía familiar, de aquellos que desean emprender entre varios. Entonces, hay un segmento muy grande de emprendedores, de pequeños comerciantes que pueden estar dentro de este segmento y que les aplica esta ley como tal. Y me imagino que ese pequeño comerciante tiene que estar, lógicamente, en Cámara de Comercio. Claro, uno de los requisitos, por supuesto, es que debe estar formalizado en Cámara de Comercio, contar con la formalización de tener un registro mercantil activo que le permita poder acreditar esa calidad de comerciante. Entonces, pequeño comerciante, aquel cuyos activos no superan los 1.000 salarios mínimos. Entonces, la persona tiene que considerar, bueno, cuánto es el avalúo comercial de mis bienes, qué bienes tengo yo y si esos bienes superan o no los 1.000 salarios mínimos. Pero entonces ese es el pequeño comerciante. O tenemos la persona natural, que allí hay un segmento muy grande, que la persona natural puede ser aquella que tiene una profesión liberal, ¿sí? Que no necesariamente se dedica al comercio, sino que es un profesional independiente, un empleado, o no necesariamente tiene que ser una persona con estudios profesionales, ¿no? Aquel que tenga una actividad que sea distinta al comercio es una persona natural. Entonces, primero, el primer supuesto es identificarme. ¿Soy natural o soy pequeño comerciante? El segundo supuesto es la relación de todos mis acreedores. Entonces me dice la norma que puedo acceder al trámite de insolvencia siempre y cuando tenga más de 2 acreedores. A partir de 2 acreedores en adelante. Y aquí la recomendación es que la persona logre identificar absolutamente todos sus acreedores. Por acreedor estoy indicando no solamente entidades financieras, no solamente entidades de cooperativas, no solamente instituciones de ahorro y crédito. Aquí estamos hablando de personas naturales, aquí estamos hablando de compromisos fiscales, de compromisos laborales, de compromisos tributarios. Entonces, como digo yo siempre,
hay que relacionar o tengo que identificar absolutamente a todos mis acreedores, desde el señor de la tienda de la esquina hasta el Estado mismo, comparendos, tantas obligaciones que tenemos nosotros, impuestos, por ejemplo, esa relación completa y detallada de todos mis acreedores. Si identifico que tengo más de 2, entonces es probable que pueda entrar a la ley de insolvencia. Pero ahora viene un tercer requisito muy importante y es un factor numérico, y es que para poder acceder al trámite de insolvencia, que es un procedimiento legal y reglado en nuestra legislación, se establece lo siguiente, que por lo menos el 30% del total de mis pasivos, valor a capital, ojo, no valores con intereses, no valores con gastos de cobranza, no, valores a capital, que el 30% del total de mis obligaciones a capital esté en mora por más de 90 días, por lo menos con 2 acreedores, que ese 30% se va reflejado no con uno solo, sino con 2 acreedores por lo menos. Entonces, un ejercicio muy práctico que podemos dejarle hoy a las personas que están escuchando esta información es, primero, hago un cuadro y en ese cuadro tenemos 3 columnas. En la primera columna voy a identificar todos mis acreedores. En la segunda columna, al lado de cada acreedor, voy a identificar el valor a capital que le debo. Ojalá un valor lo más exacto posible, pero si no tengo el valor más exacto posible, entonces el valor más aproximado que yo calculo que debo. La segunda columna. La tercera columna voy a identificar los días de mora. ¿Cuál es la altura de mora que tengo con cada uno de mis acreedores? Al final del ejercicio voy a hacer una sumatoria de todos los valores a capital y tengo que identificar ese 30%. Si el 30% de esos pasivos están en mora por más de 90 días, ya yo me encuentro en una situación de insolvencia, considerada en Colombia como situación de insolvencia, y cumplo los requisitos para acceder a este trámite, ¿sí? Y adicionalmente, para aquellas personas o para aquellos sectores que tienen créditos de libranza, la ley establece una consideración muy importante, y es que esos créditos de libranza no se tienen en cuenta para ese cálculo del 30%. Esto es muy importante porque hay un sector de crédito de libranza muy amplio en el país que la ley les ha otorgado ese beneficio. Que esos créditos que se encuentren al día, que esos créditos se encuentren vigentes porque tienen un descuento mensual mes a mes, si ese crédito se encuentra vigente, no hace parte del cálculo del 30%. Entonces, esto abre el panorama, porque hay un sector muy amplio que en la legislación que teníamos anteriormente, antes del 2025, no se consideraba, no teníamos esta consideración. Entonces, estas personas con créditos de libranza muchas veces difícilmente podían acceder al trámite de insolvencia. Hoy por hoy, no. Si soy empleado y tengo descuentos en mi nómina, esos créditos no se tienen en cuenta para el cálculo del 30%, ojo, no para no pagarlos, no, para el cálculo del 30% no se tiene en cuenta. Entonces, ese es el análisis que nos propone la ley para hacer el diagnóstico de cuándo una persona se encuentra en situación de insolvencia y cumple los requisitos para acceder al procedimiento de insolvencia tal como lo tenemos reglado hoy por hoy en Colombia. Bueno, Andrés, entonces, ¿cuáles serían los beneficios que va a tener la persona que se somete a ese proceso de insolvencia? ¿Cuáles serían esos beneficios? Ok, cuando una persona toma la decisión y dice, necesito este proceso porque quiero lograr mi estabilidad financiera, no he podido
pagar como lo establecí al principio, las variables económicas que tengo me jugaron en contra, son distintas, en fin. Entonces, el proceso de insolvencia tiene dos consecuencias, y la primera consecuencia se llama intentar una negociación con mis acreedores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La piedra angular del procedimiento de insolvencia en Colombia se llama negociación. Ahí tengo que decirlo abiertamente, a veces se ha desinformado sobre el proceso de insolvencia, indicando que es un proceso para no pagar, que es un proceso para evadir las obligaciones que se tienen con los acreedores, y eso no es cierto. El proceso de insolvencia busca que la persona pueda llegar a nuevos arreglos, a nuevas condiciones de pago con sus acreedores, partiendo desde la realidad actual que tiene. He atendido a muchas personas, o hemos conocido nosotros como institución, casos de personas donde tenían un muy buen salario en una compañía, qué sé yo, una multinacional de petróleos, en fin, y resulta que el precio subió, bajó, hubo despidos laborales y los compromisos quedaron a la deriva. Pero no quiere decir que la persona entonces ahora queda exonerada del pago. No, ahora tiene que intentar un nuevo acuerdo con los acreedores de acuerdo a esa situación actual. Entonces, uno de los beneficios que trae el proceso de insolvencia es la posibilidad de poder negociar con todos mis acreedores al mismo tiempo. Es decir, todos mis acreedores están convocados a una misma audiencia, a un mismo momento, a una misma mesa, y esos acreedores allí ubicados, entonces con ellos voy a iniciar la negociación con mi disponibilidad de pago. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi disponibilidad objetiva? Porque aquí el llamado es a que el deudor, que nosotros como deudores, hagamos una propuesta de pago objetiva. Objetiva significa que atienda la realidad actual de la persona. Y decimos nosotros, técnicamente, que sea clara, expresa y objetiva. Objetiva significa que atienda la realidad. Y atendiendo a la realidad es lo que yo tengo en mi bolsillo actualmente. Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, es ¿cuáles son mis ingresos? Si mis ingresos netos en este momento puede ser 5 millones de pesos, entonces tengo que hacer un análisis de cuáles son mis gastos actuales reales. Absolutamente todos mis gastos: transporte, arriendo, alimentación, seguridad social. ¿Cuánto suman todos esos gastos? Sumando esos gastos, entonces tengo que restarlo con los ingresos que tengo. Ese disponible de pago es el que me va a permitir poder llegar a esa mesa de negociación con todos mis acreedores y proponer una fórmula de arreglo. Una gran pregunta es, ¿y ese arreglo cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a distribuir ese 1.500.000, esos 2 millones, esos 3 millones que voy a proponer? Ok, la ley nos dice que aquí el pago se establece de acuerdo a un orden. Y en el Código Civil encontramos algo que se llama prelación de créditos. Y la prelación de créditos nos dice quién va primero y quién va después, en específico. Entonces, ese pago que se está proponiendo se va a cancelar en ese orden. Al que está primero se le paga primero, y así sucesivamente con todos los demás. Entonces, el primer gran beneficio es que voy a poder negociar con todos mis acreedores al mismo tiempo, no por separado, sino que la ley me dice cuál es ese orden con el que voy a negociar. Un segundo beneficio es la suspensión de los procesos ejecutivos, la suspensión de los procesos de cobro, la suspensión de aquellos trámites judiciales en los que me están persiguiendo los bienes, el salario, las acciones de cobro ejecutivas que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Todos esos procesos
Jurídicos se suspenden. Y algo muy importante, no se podrán iniciar procesos nuevos. Entonces, lo que está hasta el momento se suspende y todo lo demás queda detenido. Dice el acreedor, no alcancé a iniciarle un proceso, se lo voy a iniciar inmediatamente. No, ya el acreedor queda impedido para hacerlo como segundo beneficio. Y el tercer beneficio que tiene la persona es poder, si esa negociación no se da, fracasa, entonces puede llegar a una que es la segunda consecuencia cuando estoy en un proceso de insolvencia, es que puedo llegar a una liquidación patrimonial. Es decir, intenté negociar con mis acreedores, propuse unas fórmulas de arreglo, no fueron posibles porque no se ajustaban, porque no logramos consolidar un acuerdo en el tiempo. Entonces la persona puede con ese patrimonio pagar a sus acreedores. Puedo entonces, se inicia entonces un proceso de liquidación patrimonial en el que con mis bienes le pago a mis acreedores. No solamente aquellos bienes que están sometidos a registro. Pueden ser, el concepto de bienes es mucho más amplio de aquellos bienes que solamente están sometidos a registro. Entonces aquí algunas personas pueden decir, bueno, pero yo solamente tengo una bicicleta, ¿será que con esa bicicleta puedo pagar a mis acreedores? La respuesta es sí, solo con esa bicicleta puede pagar a sus acreedores. Entonces, y como un cuarto beneficio puede ser la suspensión de todos esos descuentos de libranza. Ahorita hablábamos de aquellas personas que tenían descuentos de libranza en su nómina. Con el proceso de insolvencia, ese salario que hoy reciben ya no va a ser con descuentos, sino que ahora va a ser neto. Entonces, es un beneficio muy amplio porque el proceso de insolvencia busca que la persona en principio atienda a sus obligaciones primeras, a sus gastos de subsistencia, y atendiendo sus gastos de subsistencia, entonces puede proponer. Pero ¿cómo puedo proponer si tengo un descuento mes a mes que me está asfixiando, que no me deja poder pagar completo? Entonces, uno de los beneficios que trae el proceso es que ese descuento se suspende. Entonces va a recibir un neto y es sobre ese neto que entonces va a tomar sus gastos de subsistencia y a proponer a sus acreedores. Ese es en resumen los beneficios. Además que podríamos hablar de beneficios de tipo de comportamiento humano. Una persona que entra a un proceso de insolvencia, decimos nosotros, son procesos vergonzosos. A diferencia de otros procesos en el derecho, este es un proceso en el que la persona llega con la cabeza gacha, en la persona dice, no pude asumir mis obligaciones como lo pacté. Entonces, saber que tengo a mis acreedores al frente, no para que me juzguen, no para que me condenen, no para que me critiquen, sino saber que tengo a mis acreedores al frente para negociar, para hacer una propuesta aterrizada a mi realidad actual, ya es un alivio muy grande para la persona que desde el punto de vista humano está en un estado de desesperación, en un estado de angustia, no saber qué hacer. Nosotros los colombianos somos personas que pagamos nuestras obligaciones. Todos tenemos un espíritu de cumplirle a mis acreedores y de honrar esas obligaciones, pero a veces las circunstancias no se dan. Entonces, un gran beneficio que trae el procedimiento de insolvencia es que la persona pueda, estando ya un poco aliviada, sin estar asfixiada,
pueda entonces tener un nuevo aire para el cumplimiento de esas obligaciones. Y más de uno se debe estar preguntando, bueno, ¿y si yo liquido mi patrimonio y le pago a mis acreedores con esa bicicleta que tengo, qué va a pasar entonces con las obligaciones? ¿Se terminan? ¿Me dan un paz y salvo? ¿Se murieron? ¿Se extinguieron? No, mutan. Jurídicamente lo que ocurre es que mutan a obligaciones naturales, ¿sí? Entonces, mutan a obligaciones naturales, es un alivio muy grande para la persona, porque ya va a tener la responsabilidad de cancelar esa obligación. No quiere decir que se extinga, va a tener en un golpe de moral, puede pagar esas obligaciones, pero ya entonces queda descargada. Descargada significa que ha cumplido jurídicamente esa obligación ante los acreedores. Diego, agradecerte por el acompañamiento a nuestro espacio. Creo que quedó muy claro todo lo que hasta este momento nos has explicado sobre la insolvencia. Sería bueno más adelante poderte tener otra vez en el espacio. Hay muchos más temas que tenemos que cortar sobre esto y realmente creo que nos quedamos cortos. Sin embargo, agradecerte de nuevo. Es muy importante para nosotros desde la universidad tener estos espacios tan especiales y más sobre temas de esta característica que llevan realmente a darle solución a la gente, que es lo que buscamos con este espacio. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenido cada vez que puedas a nuestro espacio y ojalá podamos más adelante hacer otro podcast en acompañamiento. Gracias, Doc, gracias a la universidad. Gracias por proponer este tema que es tan de todos los días. Todos tenemos obligaciones, todos tenemos deudas y realmente es un tema que hoy por hoy está en boga porque hay incertidumbre, hay variables que llegan a nosotros y que sabemos que el tema no se agotó, pero lo importante es saber que hay una información jurídica importante que es distinta a las posibilidades de cobro que estamos acostumbrados. Hay un proceso que se llama negociar y desde la Asociación Colombiana para la Negociación Estratégica buscamos que la resolución de conflictos se dé gracias a la negociación. La negociación no solamente en temas financieros, sino en el ámbito del derecho siempre estamos negociando, siempre. Entonces es un buen espacio, muchas gracias y siempre atentos a la invitación que ustedes nos hagan. Gracias a ustedes por seguirnos y seguimos esperando del acompañamiento de ustedes todos los meses. Vamos a estar mes a mes dándoles un capítulo más de este podcast y creemos que el trabajo que hasta este momento hemos hecho es un trabajo responsable. Un agradecimiento especial a Santander TV, es uno de nuestros aliados estratégicos en lo que es este podcast y el poderlo desarrollar. Seguimos esperándolos mes a mes. El acompañamiento en nuestro podcast es importante para nosotros. Esto es lo que nos va a dar esa movilidad frente a las vistas y frente a lo que son, eso nos gusta, ese gusta que nos van a estar dando ustedes y esos likes, no solamente nuestros estudiantes, sino también las personas que tienen, lógicamente, la posibilidad de tener esta información tan importante. Gracias y los esperamos en el siguiente canal.